hermanos, todo lo que existe es por nuestro Dios. A Él alabamos, a Él exaltamos y a Él seguimos exaltando en esta segunda parte de nuestro servicio, una predicación de la palabra de Dios. Y si son tan amables, hermanos, de buscar en sus Biblias Santiago capítulo 2. Vamos a continuar en nuestra serie. Tuvimos una pausa la semana pasada, pero volvemos otra vez al capítulo 2 de Santiago. Santiago 2, capítulo 2, versículo 14 al 26. Es lo que nos corresponde ver en esta mañana. Un pasaje muy interesante y que puede crear mucha controversia y confusión si nosotros no lo interpretamos en su debido o en su apropiado contexto. Hay cosas que nosotros la miramos, no podemos separarlas. Sobre todo cuando se trata de comida. Por ejemplo, en mi país hay algo que nosotros no podemos comer una cosa si no tenemos la otra. Lo hacemos, pero que no se siente lo mismo. El arroz blanco con habichuela o los frijoles es algo que no combina si no están las dos cosas juntas. Hay otra comida que no tiene sentido si nosotros la comemos. El plátano frito o tostones, como le llamamos allá, y el salami. Cada vez que yo voy a la carnicería, a Loa, paso a buscar un salami. Es algo que nos gusta, y que nos gusta, lo comemos en nuestro país. En otros países, por ejemplo, unos buenos tacos sin una buena salsa no tiene sentido, pero si no es que no sea muy picosa para aquellos que no toleramos tanto el picante. El pan con café. El que nosotros dentro del contexto latino, si usted no creció comiendo pan con café, pues no creció con esa infancia, esos recordatorios. Un pan en la mañana con un café es algo que trae muchos buenos recuerdos. Por ejemplo, en el Perú es arroz con todo, ¿entiende? Primero arroz y después cualquier otra cosa. En diferentes países nosotros tenemos diferentes mezclas. En Estados Unidos, cereal con leche o el peanut butter jelly, el pan con mantequilla de maní y la mermelada. Pero hay cosas que mezcladas saben mejor o como que si le falta la una, como que no hay un buen balance. Hay cosas que nosotros vemos en la Biblia y el pasaje que vamos a ver hoy tiene esa esencia de que si no tiene la una y la otra, no hay un buen balance en nuestra vida como cristiano, en nuestro crecimiento como cristiano. Y Santiago aquí va a explicar algo que tiene mucho sentido en lo que implica el caminar de un creyente. Y esta mañana vamos a ver fe en acción. De hecho, es el tema o el título de todo el libro, una fe en acción. Cómo nosotros llevamos al accionar, a la práctica, la fe que nosotros decimos profesar o creer. Cómo se demuestra eso en el caminar diario de un creyente. Cómo se demuestra en la manera en que vive y en la manera en que se conduce. En primer lugar, yo creo que nosotros veamos en esta mañana, la fe sin obras es inútil. La fe sin obra es inútil. Es el primer argumento que Santiago está explicando. Este pasaje que vamos a ver hoy tiene un sentido más educativo, explicativo que otra cosa. Santiago quiere explicar un argumento que no contradice la Biblia, sino que lo complementa. La fe sin obra es inútil y él lo explica en el versículo 14 del capítulo 2, Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
En el capítulo anterior, en los versículos anteriores del capítulo 1, los versículos 1 al 13, hace 2 semanas atrás, si usted recuerda, él comenzó confrontando el tema de la acepción de persona o el favoritismo en la iglesia. Cómo la parcialidad puede convertirse en un pecado dentro de la iglesia. Cuando nosotros favorecemos a un grupo más que a otro, cuando nosotros le damos más importancia a un grupo de personas más que a otro, especialmente cuando se trata de posesiones económicas. Alguien que tiene una buena posición económica, que tiene dinero, le damos mejores lugares en la iglesia. Eso es lo que él está confrontando. La parcialidad o el favoritismo dentro de la iglesia contradice el carácter de Dios, porque Dios no hace acepción de persona, y eso es lo que él enfrenta en los primeros versículos. Y Santiago en estos versículos está hablando en pocas palabras. Él está diciendo que no tiene sentido que una fe se convierta en solo palabras. Una fe de hablar, una fe que solamente se está en la superficie. ¿De qué aprovechará si alguien dice que tiene fe? Si alguien habla con su boca que tiene una fe, pero realmente no lo expresa, no lo vive. Esto me recuerda una escena en un libro. Es el libro más famoso dentro del contexto cristiano. Y si usted se escribió para los años 1400, si usted no lo ha leído, le desafío. Es una literatura cristiana, es una literatura fascinante y se llama El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan, quien escribió un libro, un volumen bastante amplio de lo que es el caminar del creyente desde el momento que acepta a Cristo hasta llegar a la ciudad celestial que es el cielo. Y se llama así El progreso del peregrino y del peregrinaje del creyente. Es un libro fascinante, es el libro más famoso después de la Biblia dentro del contexto cristiano y no cristiano. Es uno de los libros más famosos. En él se encuentra con diferentes personajes mientras va andando y lo explica. Por ejemplo, se encuentra con una persona que se llama Esperanza y habla de la esperanza. Se encuentra con un engañador, se encuentra con Fiel, es decir, diferentes personajes. Su nombre, el del personaje principal, es Cristiano. Dentro de este proceso, de este peregrinaje, él se encontró Fiel y Cristiano, que caminaron juntos. Cristianos, ellos se encuentran con un personaje que se llama localizador o hablador. Y Fiel, el compañero de Cristiano, se sorprende de la forma en que hablador se expresa, habla de la vida cristiana, expone, mira que Dios se reveló y la palabra de Dios dice esto, y Fiel se sorprende, wow, esta persona sabe mucho, explica la vida cristiana de una forma fascinante. Cristiano se llama Fiel y dice, Fiel, no te sorprenda tanto, ¿le has preguntado cómo hablador realmente vive lo que expresa? Y Fiel dije, no necesariamente. Entonces, Cristiano le desafía, pregúntale cómo él vive con su familia, cómo él vive con sus vecinos, cómo él vive con sus hijos, cómo es su vida práctica. Cuando Fiel comienza a hablarle, hablador se comienza a sentir incómodo, hasta el punto que hablador abandonó su camino y se fue por otro lugar, porque el momento que le comenzó a hacer preguntas que iban más con el corazón, con la vida práctica, hablador no quería hablar de esos temas. Entonces, Cristiano, Juan Bunyan, en este libro, llega a la conclusión, después de hablar, ¿ves? No es lo mismo decir que hacer. Y Fiel, el amigo de Cristiano, dice lo siguiente: la religión que está solo en los labios no cambia el corazón ni la vida. Hay muchos que hablan de Cristo como si lo conocieran, pero su estilo de vida demuestra que no lo siguen.
Esto tiene tantas verdades en esta frase que Juan Bunyan escribió y habló de esta manera. La religión que está solo en los labios no cambia el corazón. Es el palabrerío, por eso se llama hablador, el palabrerío de decir y descifrar y decir, yo conozco esto de la Biblia, yo sé dónde va esto, yo conozco de los egipcios, yo conozco esto. Está en los labios. Es un montón de bobería, de palabrería, pero que no está en el corazón. Y Fiel aquí está diciendo, esto no tiene sentido. Y es lo que Santiago dice, ¿de qué le aprovecha a alguien que dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Hablador es una representación de esto que Santiago está diciendo, que contradice su fe. Su andar, su vida práctica no se concuerdan. Entonces Santiago, poniendo este argumento, lo ilustra de la siguiente manera. Versículo 15 al 17, él pone esta ilustración y dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Este versículo no es tan desconectado de lo que Santiago está tratando. Anteriormente, en el capítulo 1, versículo 27, Santiago dice que la verdadera religión es pura y sin mancha, y es aquella que se expresa a través del cuidado de los huérfanos, la viuda y de aquellos menospreciados. Y ahora él está poniendo esta ilustración y dice: imagínate que tú te encuentras con una persona que no tiene la necesidad, las cosas básicas para vivir un día a día. Te lo encuentras y simplemente lo ves y le dices: oh, qué bueno, lo siento, déjame orar por ti. Déjame dar una advertencia. Cuando Santiago dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo, Santiago no está diciendo que las obras son el instrumento para llegar a Dios, o que las cosas que nosotros hacemos es lo que nos puede salvar o hacer acepto ante los ojos de Dios. Santiago no es el tema que él está tratando aquí necesariamente. Ahora, pero el punto de Santiago es que la verdadera fe, la fe que llega al corazón, transforma el corazón que ha creído en Cristo, es una fe que se expresa en la compasión. Es una fe que se expresa en el carácter de Dios misericordioso hacia las otras personas. Cuando el Espíritu Santo habita en un creyente, habita en una persona, es algo que se refleja en un andar práctico. ¿Saben que hay muchas personas dentro de nosotros aquí que quizás no tienen un conocimiento como lo tienen otros? Pero su andar como cristiano es tan evidente, que vive una vida tan piadosa que se refleja en la forma en que vive, que habla y que practica. Quizás no te dice: oh, este versículo está aquí, esto pasó aquí y esto, pero su piedad, su vida piadosa es un reflejo de Cristo en la forma de hablar y en la forma de comportarse hacia otros. La fe auténtica dice: no solo ora, es una fe que obra. No basta con decir confío en Dios, hay que actuar conforme a esa confianza que nosotros decimos tener en Dios. No basta con decir hermano, yo te amo, hermano, yo te aprecio, pero esto no se ve en actos concretos, en actos visibles. Es por eso que él dice aquí: imagínate que tú dices que crees en Cristo y que alabas a Cristo y que Cristo es el Salvador de tu vida, pero detrás viene un hermano y te presenta su situación, su necesidad, o no necesariamente nos dice, la vemos, y simplemente decimos: oh, qué pena, lo siento, voy a estar orando por ti. Por ese hermano, lo único que necesita son $10 para ir y comprar una comida y para sobrevivir el día
porque no tiene nada, pero lo tenemos en nuestro bolsillo. Lo único que le decimos, ve en paz y que otro lo haga, yo estaré orando por ti. Santiago dice, eso no se compagina con la fe que nosotros decimos tener. Una fe que no es auténtica es una fe inútil, Santiago está diciendo. La fe que es verdadera es una fe que transforma el corazón en la manera en que nosotros vivimos. A veces como cristianos nosotros deberíamos hablar menos y actuar más. Amén, hermanos. Yo creo que sí, deberíamos hablar menos y actuar más y vivir lo que nosotros decimos creer. Nos pasamos en un círculo cerrado, una burbuja, diciendo, esto, yo creo en esto, yo creo en aquello, pero lo estamos viviendo. Una fe sin obra es muerta, es lo que él argumenta, pero él sigue en la segunda parte, en los versículos 18 en adelante. Las obras no reemplazan la fe, la confirman. Las obras, las cosas que hacemos no reemplazan la fe, lo que hacen es que confirman lo que nosotros hemos creído. Santiago en el versículo 18 dice, pero alguno dirá, entonces él se está adelantando y dice, mira, después de esto que yo le he dicho, algunos van a decir y se van a justificar, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto parece un lenguaje medio complicado que le está diciendo. Santiago es una carta complicada, no es una carta tan fácil, sobre todo un pasaje como este. ¿Sabe que Martín Lutero, el gran reformador, y el 31 de octubre se hace conmemoración a la reforma? Martín Lutero consideraba la carta a Santiago y decía, eso es una carta de pajas, no tiene sentido. De hecho, él estaba en contra que Santiago estuviera en el canon del Nuevo Testamento. Y nunca asumió que Santiago fuera parte del Nuevo Testamento. Porque esto parece confuso. Porque parece que Santiago y Pablo están contradiciéndose. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 28, la cual Martín Lutero estudió y explicó el libro de Romanos de una manera fascinante. Él dice Pablo, concluimos esto, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero Santiago entonces dice en el versículo 24 del capítulo 2, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Yo entiendo por qué Martín Lutero estaba pero Santiago, tú estás contradiciendo a Pablo, y si ponemos a Santiago y a Pablo, respetamos más a Pablo que a Santiago. Pero ellos no están contradiciéndose. No hay una contradicción en lo que Santiago está diciendo y en lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo por fe, no por obra. Santiago está diciendo obras, no por la fe. Eso es lo que aparentemente el versículo nos dice. Pero ambos están tratando dos cosas diferentes. Pablo está luchando con un grupo de personas legalistas. Un grupo de personas en los Gálatas, los Efesios, en Romanos. Él escribe a un grupo de personas que creían que podían ganarse la salvación cumpliendo obras. Pablo está luchando con este grupo de personas que dicen, sí, mira, yo cumplo las obras, las leyes de Moisés. Yo hago buenas cosas, yo trato de hacer bien y de andar bien. Eso debería justificarme y hacerme una persona buena ante los ojos de Dios. Yo estoy haciendo cosas para Dios. Un grupo de personas legalistas, un grupo de personas simplemente religiosas. Pablo está luchando con ese grupo de personas. Por otro lado, Santiago está luchando con un grupo de personas que habían creído
en Jesús y habían demostrado su fe en Jesús, pero ellos no practicaban lo que ellos decían. Ellos decían, no, ya yo soy salvo, ya yo tengo a Jesús, yo no tengo por qué hacer esto o hacer aquello, ya yo estoy bien, di el paso, soy salvo. ¿Ves? Son dos grupos de personas. Pablo a un grupo de legalistas que dice, las obras me salvan. Santiago a un grupo de religiosos que dice, ya yo tengo fe, ya no necesito obrar. Pablo explica a través de Romanos, Efesios, Gálatas, la raíz de la salvación es solamente por fe. Y nadie puede contradecir eso porque es la palabra de Dios. Pablo dice, la raíz de la salvación es solamente por fe. Nada puede salvarnos a nosotros, solamente Cristo. Ahora, Santiago explica el fruto que produce la salvación. La fe verdadera produce un cambio en nosotros. Uno explica la raíz, Pablo dice, es solamente por fe. Santiago dice, ok, esa fe nos lleva a nosotros a un accionar, a un cambio de conducta, a un cambio de pensar. Entonces, ambos se complementan. Pablo está hablando del inicio de la vida cristiana. Inicia todo por fe, no por obra. Y es lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es un don de nosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pablo dice, la salvación es solamente por fe. Santiago dice, Pablo, yo estoy de acuerdo que la salvación es solamente por fe. Y Santiago dice, pero esa fe se evidencia en una vida cristiana santa, justa, delante de Dios. Déjame ilustrarlo de esta manera. El fruto no hace que el árbol viva. El fruto que está en el árbol no es lo que hace que la raíz esté viva. El fruto, tienes un árbol de manzano y el fruto no es lo que hace la raíz viva. Pero el fruto demuestra que el árbol está vivo. Asimismo, las obras no nos salvan, pero demuestran que nuestra fe es verdadera. El fruto, la naranja, la manzana, el tomate, lo que sea, no es lo que dice, oh, voy a darle vida a la raíz. Pero es importante que el fruto esté saludable porque indica que la raíz está bien plantada. Luego él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Ok, bien haces. También los demonios creen, pero no tan solamente creen, los demonios tiemblan. Y el argumento es simple aquí. Los demonios creen en Dios, los demonios reconocen la autoridad de Dios y los demonios incluso sienten miedo al estar delante de Dios, pero ellos no obedecen a Dios. Y Santiago le está diciendo, muchos de ustedes actúan como los demonios, creen en Dios, respetan a Dios y saben que Dios existe, pero no viven una vida en obediencia. Su vida no demuestra nada diferente a una persona que no conoce a Dios. Es una fe intelectual o una fe emocional del momento. Déjame decirte, muchas personas están así. Creen que Jesús es un buen maestro. Creen que Jesús es una buena persona. Creen que Jesús es lo máximo. Y dice, de hecho me siento tan bien cuando voy a la iglesia. Pero eso no te salva. Es como tú decir, ¿sabe? Creer que un avión puede volar de un destino a otro no te lleva a ningún lugar. Tienes que montarte en el avión, confiar que el avión puede llevarte de un destino a otro y demuestra la fe, la confianza que tú tienes en ese avión. Es lo mismo cuando tú confías en Cristo.
Hasta que tú no das el paso, hasta que tú no demuestras esa confianza en Cristo y entregas tu vida, tú puedes invertir toda tu vida haciendo buenas cosas. Pero esas buenas cosas no te acercan a Dios, ni te dan el regalo que Dios ha dado. Porque tú lo que estás diciendo, ¿sabe? Dios, yo voy a intentar de hacer algo mejor que Jesucristo. Yo voy a vivir bien, voy a tener una buena familia, voy a pagar los taxes, voy a obedecer las leyes, voy a andar a velocidad correcta, no voy a decir malas palabras, voy a ayudar a los pobres, voy a hacer cosas buenas en la sociedad y voy a ser el mejor ciudadano posible. Bien por ti. Pero eso lo que te hace es que te guarda una buena suite en el infierno. Porque no te salva. Tú estás diciendo, Cristo, está bien lo que hiciste, pero yo quiero hacer algo mejor. Déjame hacerlo a mi manera. Entonces quitamos a Dios, quien dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que cada vez que tú intentas hacer algo para ganarte el favor de Dios, vas a chocar en esa pared y vas a volver otra vez al mismo lugar, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Nada. Ni una buena educación, ni ir a un colegio cristiano, ni ir a una iglesia cristiana. Cristo solamente. Pablo, Santiago no se contradicen, se complementan. Uno habla, la salvación inicia con Cristo, la salvación es por fe, la salvación es el regalo de Dios. Santiago entonces dice, Pablo, es correcto, es verdad, pero esa fe entonces se evidencia en la manera en que nosotros vivimos. Él luego va a tomar estos ejemplos y dice, déjame ilustrarlo otra vez. Y tomar dos personajes conocidos para los judíos, Abraham y Rahab, ejemplos de una fe en acción, ejemplos de una fe que se evidencia. El versículo 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Te lo explico. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Que Santiago está tomando el ejemplo de Abraham. Si estudiamos un poco el Antiguo Testamento, Abraham hizo un sacrificio. ¿A quién Dios le pidió que sacrificara? A su hijo, y su nombre era Isaac. Isaac, en el capítulo 22 de Génesis, Abraham toma a su hijo y va al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Pero antes del capítulo 22 viene el capítulo 21. Y antes del 21 viene el 20 y así sucesivamente hasta que llegamos al capítulo 15. En el capítulo 15 la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en Dios. Y esa creencia en Dios no fue demostrada evidentemente hasta el capítulo 22. Lo que creyó Abraham en el capítulo 15 se reveló en el capítulo 22. Y en el capítulo 22 es donde él demuestra su total confianza en Dios. Y aquí Santiago dice, ves que Abraham creyó, pero demostró lo que creyó. Y luego toma otro ejemplo, Rahab. Rahab es una mujer, son dos personajes completamente opuestos. Es el agua y el aceite, opuesto. Rahab era una mujer prostituta. Era una mujer ramera. Era una mujer que se ganaba la vida vendiendo su cuerpo. Ella había escuchado del Dios de Israel.
aquel que rescató a su pueblo y lo hizo pasar por el río Jordán y hizo grandes cosas entre los egipcios. Rahab había escuchado de eso. Pero Rahab, cuando él solamente lo había escuchado, tuvo una oportunidad de confiar en ese Dios. Cuando Josué manda 2 espías, ella toma a estos 2 espías y lo esconde. Esconde a estos 2 espías porque lo iban a matar. Cuando vinieron a buscarlo, ella expuso su propia vida y dijo, no, yo no sé dónde están. Lo protegió. Ella estaba exponiendo su vida. Y dijo, ella estaba diciendo, si esto es tan grande y ustedes son hijos del Dios viviente, yo voy a arriesgar mi vida protegiéndolo a ustedes para guardarlo aquí. Entonces, Santiago está diciendo aquí, 2 ejemplos para demostrarnos algo muy evidente. Es que no importa el estatus, Abraham, el padre de la fe, el gran hombre, el que Dios llamó, el padre de naciones. Rahab, una mujer despreciada por la sociedad. Ambos tuvieron que hacer algo: confiar en Dios y demostrar esa confianza y esa fe en Dios a través de su accionar. Y Santiago está diciendo, ambos, dice, asimismo, versículo 25 y 26, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerto en sí mismo. Santiago está tomando 2 ejemplos y está diciendo y está diciendo, nuestra fe es solamente una fe que nosotros confiamos y depositamos en Cristo, pero también hay una evidencia clara en cómo nosotros nos conducimos. Obras es accionar, es acción, es decir, todo el tiempo nosotros estamos obrando, para bien o para mal. Ahora déjenme hacer una advertencia, hermanos, que esto puede causar cierto choque cerebral, puede causar cierta confusión en su cabeza, porque hemos crecido culturalmente dentro de la vida cristiana diciendo una frase muy común entre nosotros: como cristianos debemos de dar frutos. Como cristianos debemos producir frutos. Pues déjeme decirle, y lamento decirle, pero en la Biblia en ningún lugar nos dice que nosotros debemos producir frutos. ¿Cómo así, pastor? Pero la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis, pero fíjate, el pasaje no dice da frutos. No me voy a quedar ahí. Sí, pero fíjense que dice Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, cuando Jesús habló del fruto. Mire que dice Jesús, y es ahí donde nosotros creamos confusión cuando no nos detenemos en el pasaje. Juan 15, 4 y 5 tiene la respuesta. Dice, y hay una palabra que se repite una y otra vez. Juan 15, 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino, ¿qué dice otra vez? Permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada poder hacer. Hay una frase que se repite en estos versículos, la palabra permaneced. Permaneced en mí. El fruto no viene por el esfuerzo nuestro de querer producir fruto. El fruto viene por la conexión nuestra en la raíz. Vuelvo y lo digo, no es preocupar. El árbol no se esfuerza diciendo, tengo que dar fruto, sino que hace algo. El árbol solo está plantado. ¿Dónde? Junto a la corriente de agua. ¿Y qué es lo que dice el Salmo capítulo 1?
que nosotros debemos estar. El árbol plantado junto a la corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, porque todo lo que hace prosperará. El árbol simplemente hace lo que tiene que hacer. Está ahí en el agua, enraizado, para dar su fruto en su tiempo. Como cristianos nosotros, el secreto del fruto no está en la raíz. No, el secreto del fruto está en una buena raíz, no en el esfuerzo del árbol. Fíjese, usted toma, y lo vemos ahora en el otoño, todas esas hojas que se están cayendo, mueren. Tú tomas un fruto y lo desconecta de su árbol, lo quita de su árbol, y está en el piso, y poco a poco se va dañando. Pero cuando el fruto está conectado al árbol, ves que está creciendo y está floreciendo porque está donde debe estar. Lo que quiero decirle, hermano, es que nosotros a veces creemos una religiosidad que se nos ha enseñado. Decimos, tengo que producir fruto, hoy me tengo que levantar y tengo que dar fruto. No, la Biblia nos dice, permanece en la vid, permanece conectado. Lo que la palabra de Dios nos dice es que ¿cómo permanezco conectado? Es que yo busco a Dios a través de su palabra. Estoy conectado a una iglesia local. Estoy dejando que Dios trabaje por medio del Espíritu Santo. Estoy buscando y haciendo lo que me corresponde. Lo único que yo debo hacer es conectarme, estar conectado. Una vez que yo soy salvo, mi trabajo es permanecer conectado en la vid por la salvación que Cristo me ha dado, y entonces el fruto va a venir naturalmente. Es algo orgánico. Es algo que yo hago en la medida en que yo dependo de Dios. Las personas, muchas veces, una persona envuelto en religiosidad, constantemente está pensando ¿qué voy a hacer hoy para ganarme el favor de Dios? En vez de simplemente, ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo que ya Dios ha dicho en su palabra. Permanecer en Él, a través de lo que Él ha dicho. Leyendo, estudiando, escudriñando la palabra de Dios. No dejando de congregarme. No dejando de distraerme por las cosas que están allá afuera. No dejando de consumir mi mente con un montón de cosas que me están distrayendo. Y en la medida en que yo hago lo que Dios ha dicho, entonces viene y produce una fe verdadera, produce buenos frutos, porque está conectado a la raíz, quien es Dios, es la vida, es la persona que produce en nosotros lo que necesitamos en la medida en que yo estoy conectado a Él. Solamente la fe que salva es aquella, y vuelvo y lo repito, que es depositada en Cristo, nada más. Ahora, demostramos nuestra fe no para ganarnos la salvación. Pablo dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es don de nosotros, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero dice, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, aquellas que Dios creó de antemano para que anduviésemos en ella. Y Pablo mismo está diciendo, mira, lo que dice Santiago es correcto. Tú confías en Cristo, pero una vez que confías en Cristo, vives como Cristo ha demandado que nosotros vivamos en la medida en que nosotros conocemos la palabra de Dios. Hermano, una cosa es que un creyente tome una decisión como cristiano. No esperemos de una vez que esa persona esté maduro y listo. Un árbol cuando está plantado, las ramas comienzan, el fruto viene en su tiempo. Pero toma tiempo enraizarse, crecer, echar las hojas y volver a echar el fruto. Asimismo, cristianos que una vez que han entregado su vida a Cristo, poco a poco van creciendo. Pero hay otros
Hay otros que han tenido un crecimiento estrofiado, no están conectados en la palabra de Dios, no están viviendo la palabra de Dios. Y lo vemos ahí que siempre es lo mismo. En la medida en que nosotros estamos conectados a la fuente correcta, entonces nosotros vamos a ver cómo vamos a ver esos frutos en nuestra vida como cristiana. Y quizás hoy en día tú estés confundido realmente que yo he entregado mi vida a Cristo o estoy tratando de vivir a mi manera, tratando de solucionar esto. La única manera, hermano, que nosotros podemos ser salvos no es por las buenas cosas que hacemos para Dios, sino entregando nuestra vida a Dios. Y dejar que Él sea el que trabaje en nuestras vidas. Nuestro papel no es enfocarnos y decirnos, ok, tengo que dar fruto. Mi responsabilidad es estar conectado, la conexión, la permanencia en el árbol y dejar que Dios trabaje en mi vida. Y eso va a venir en la medida en que yo dependo de Dios. ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida como cristianos? Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Al ejemplo de Rahab y Abraham, vemos una verdadera fe que entiende el costo de obedecer y se arriesga a obedecer, cueste lo que cueste. Y eso hizo Rahab, eso hizo Abraham. A veces obedecer a Dios tiene un costo, pero vale la pena. Nadie que ha confiado en Dios, entregado su vida a Dios, se ha arrepentido de haber tomado esa decisión para vivir para Dios. Y espero que en esta mañana, en esta tarde, tú puedas evaluar tu vida a la luz del mensaje de la palabra de Dios. Es simplemente una fe como aquel hablador en el relato del progreso del peregrino, una fe hablador, o realmente estás demostrando esto en tu caminar con el Señor. ¿Estás conectado realmente? ¿Estás conectado o estás desconectado? Nosotros vemos cómo se ve esa flaqueza en nuestra vida cuando estamos desconectados de Dios. Pero vemos el fruto y vemos la bendición de estar en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por confrontarnos por medio de ella. Hemos sido salvos por gracia. Esa sublime gracia de Jesús para con nosotros. En nombre de Jesús.